Efesios 6, 17. Vamos a continuar, ¿verdad? Con la serie que llevamos, ¿no? En esta ocasión, ¿verdad? Lo que vive la iglesia, cómo vive, y nos tocó la armadura, ¿verdad? La armadura de Dios, que hemos un poco visto, ¿verdad? Que esa armadura de Dios, pues se la dio el Dios al creyente, ¿verdad? Aquel que cree en Jesucristo. Y sobre todo nos manda a que obedezcamos al Señor primeramente, ¿verdad? A que andemos sirviendo al Señor como es digno, que siempre, ¿verdad?, estemos fortalecidos. ¿En dónde dice? En el Señor, no en nuestra propia opinión, propia fuerza, sino en la fuerza del Señor, ¿verdad? Y que nos vistamos, dice Pablo, hablándolo a los Éfesos, de toda la armadura, ¿verdad? ¿Para qué, hermanos? Se supone que esa armadura, acuérdense que veníamos viendo, ya se la describí, cada parte, ¿verdad? Lo que era el yelmo, lo que era el casco, ¿verdad? Que es lo mismo, que era la coraza, el cinturón, ¿verdad? Las sandalias muy prácticas, que sirvían para la guerra, no eran cualquier sandalias nada más. El cinturón, ¿verdad? Todo lo que se ceñían, todo aquí con el cinturón, los lomos, ya vimos una parte de los lomos que llegaban a una parte íntima del hombre y que era que lo cubría, o sea que cada parte que cubría esa armadura de su cuerpo, y sobre todo el escudo de la fe que vimos, ¿verdad? Para apagar, dice, los dardos. ¿Quién? ¿De quién, hermanos? ¿De quién? Del fuego de él. ¿Quién? Del maligno, o sea, tenemos un enemigo. ¿Sabías o no sabías que tenías un enemigo, verdad? Y para, dice, todas esas acechanzas podamos estar firmes, lo dice anteriormente en Efesios 6:11. Acuérdense, nuestra lucha no es contra el ser humano, no es contra carne y sangre, ¿ya?, sino contra los principados, ya vimos, contra los demonios, contra las huestes de maldad, que sí hay, que sí operan, hermanos. Y como les había dicho antes, ¿verdad? Muchas veces decimos, hoy va a haber guerra espiritual, hermano. Esa guerra espiritual te la tienen todos los días. ¿Sí sabía o no? Por eso tiene que andar con la armadura de Dios. ¿Cuándo? ¿Cada 8 días? ¿Cuando viene a la iglesia? ¿Cada 8 días cuando viene a la oración? No, es todos los días. Tú tienes, dijo Pablo a los Efesios, vístanse, ¿qué? De toda la armadura de Dios. No, pues sabes la que puedas traer, el casco, el cinturón, ¿verdad? No, dijo, vístanse de toda la armadura de Dios, ¿sí? Que tomemos esa armadura, acuérdense, también lo vimos, para que podamos resistir en el día malo. Vean, esto es muy importante, hermanos, para que podamos resistir en el día malo, y cuando acaben todas esas cosas podamos estar, ¿qué, hermanos? Firmes. Los soldados tenían crueles batallas aquel tiempo, lo voy a dar un poco, ¿verdad? Cuando iban a las guerras, era un ejército muy poderoso, donde tenía, acuérdense, un soldado estaba entrenado para matar, para defenderse, para guardar su vida. Fíjense, para guardar su vida, contra el enemigo. Entonces el Señor nos da una armadura para que aguardemos nuestra vida. ¿En quién? En Cristo. Para que el enemigo no venga con sus artimañas, fíjese, y venga y nos quiera hacer caer, desviarnos, entibiarnos, enfriarnos, alejarnos de lo que Él quiere, de Dios. Si alguien sí se ocupa para que no te sigas alimentando de la palabra, para que te mantengas alejado, para que te mantengas en una falsa enseñanza, es el enemigo. ¿Cuántas, lamentablemente, enseñanzas, si algo así le salió, ¿verdad? Es inventarse tantas religiones. Hermano, le pido por favor que me dé un papel, tissue. Algo así le supo salir, fue lo de las religiones, hermanos. Entonces es muy importante que veamos detenidamente que muchas veces, gracias, hemos visto que, gracias, a veces se toma esto como diciendo, no, pues cada domingo tenemos una guerra espiritual, ¿verdad? Vamos a guerrear. Usted ha oído esa palabra muchas veces, ¿verdad? Ya usted dice, híjole, hermano, la he oído varias veces en ocasiones, y vamos a guerrear con alabanza, vamos a guerrear con la oración, vamos a guerrear, y usted sabe que su vida espiritual diariamente tiene que batallar, hermanos.
Es una batalla constante aún con su propia mente. De aquí de lo que nos habla, ¿eh? Es una batalla con su propia mente usted también, ¿eh? Que su propia opinión, su propio pensamiento no quiera, ¿verdad?, poner primeramente sus bases de usted y después las de Dios. No. Todo nuestro argumento, nuestra idea tiene que quedar fuera. Fíjense, ¿eh? Por eso, fíjate, el enemigo toma todo argumento, ¿verdad?, que no sea la palabra de Dios, desecha. Es la palabra de Dios la que a ti y a mí nos va a dar, fíjate, la fortaleza ¿para qué crees, hermano? Vimos hace 8 días que tomemos ¿qué? El escudo de la fe, ¿eh? Hace 15 días, perdón, para poder pagar los dardos del fuego del maligno. ¿Esos dardos dónde van a llegar? A tu cabeza, a tu pensamiento primeramente, ¿eh? Y eso es lo que habla aquí, dice, vamos a leer Efesios 6:17, dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay dos cosas bien importantes aquí, dos armas poderosas en el Señor, ¿eh? Dice, es el yelmo, o sea, el casco, ¿eh? Del griego perikefalía, así se llama, perikefalía, ¿eh? Es rodear en círculo la cabeza, vean, hermanos, es rodear en sí toda la cabeza, un casco, ¿no? Como conocemos mucho, ¿verdad? Eso es un yelmo, ¿verdad? Y eso lo que protegía a los soldados de los ataques, de lanzas, de flechas, aún de la misma espada. Usted vea un espadazo en la cabeza, imagínense, eso lo protegía, ¿verdad? De un dardo, ¿verdad? Que me refiero a una flecha que cruzara ese era un casco que lo vimos que era de acero, hermanos, fíjense, ¿eh? Entonces dice, en sí dice, está alrededor de la cabeza, ¿no? Y siempre se habla en sentido figurado de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Lo que usa una expresión Pablo, ¿verdad? Que vio al soldado cómo estaba y dijo, nosotros estamos capacitados no con armas carnales, por eso dijo, como ellos, sino poderosas, ¿en quién? En fortaleza, en Dios, fíjese. Fíjese, nos dice tomar el yelmo de la salvación, fíjese, haciendo una esperanza, ¿verdad?, en los pensamientos de la cabeza, a que nos mantengamos firme en la esperanza, en la fe. ¿En quién, hermanos? En nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, es bien importante ver esto, una esperanza en la salvación de Cristo. O sea, en nuestra cabeza siempre debe de estar eso, pensando que todo lo hizo Cristo por nosotros, que a nosotros nos toca serle fiel a Él el resto de nuestra vida que nos queda en este mundo. ¿Sí sabe, no? No estoy diciendo que le queda poco tiempo, ¿verdad? Pero que lo que te queda de vida en este tiempo, en este mundo, pues tú le sirvas a Dios, te mantengas firme. Ese casco, pues no te lo quites, ¿verdad? Esa esperanza, para que me entiendas, que la salvación es de Cristo, que tu confianza debe estar en el Señor Jesucristo siempre. Fíjese, por eso es muy importante, ¿verdad?, no guiarse con las enseñanzas que no tienen bases bíblicas, que muchas veces hacen desviarte, hacen sentirte mejor. Y no, hermanos, el yelmo, o sea, el casco, dice aquí, lo dice claro, tomar el yelmo, ¿qué dice? De la salvación, o la misma salvación, dice, los proteja como un casco, ¿no? La salvación de Cristo ya está en tu vida, pero tú eres, ¿verdad?, como dice aquí, que tienes que tener la confianza en Él, ¿no? Que tú tienes que tener siempre la confianza en Cristo, hermanos. Todo lo que venga a tu vida, ¿verdad?, el Señor te dice, no te descuides, no te desprotejas. Hay muchas veces que vienen pensamientos a nuestra cabeza, ¿verdad? Y mire, y es
Yo venía comentando con mi hermana, ¿no? ¿Cuántas veces ponemos prioridades? De que conocimos tantos hermanos, de que caminábamos juntos, seguíamos adelante, cada 8 días nos veíamos, cada 3 días, 4 días cuando había servicio, y decíamos, hermanos, sigamos adelante, nos ayudábamos unos a otros, ¿cierto? No, hermana, no deje de congregarse, hermano, siga adelante. Pero ciertos de nosotros, yo le digo porque me pasó, ¿no? Llegué en un tiempo, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Tú a la iglesia y yo al trabajo. Mira el pensamiento, hermanos, ¿eh? Tú a la iglesia, yo al trabajo, si no, nunca vamos a tener nada. Es el pensamiento de un hombre, ¿cierto o no? No vamos a hacernos de nada, vamos a estar iguales. Y como tenemos esa enseñanza, Dios nos quiere prósperos, ¿cierto o no? Dios nos quiere con dinero, sin importar que estábamos descuidando lo primordial. ¿Ah? Estás descuidando, o sea, ahí como dice, tu salvación. Y cuando nos referimos a una salvación, que la salvación ya no la dio Cristo, vea esto. Sí, pero cuando descuidamos esa salvación, que tú no estás teniendo esa comunión con Dios, esa relación con Dios, hermanos. Que tú estás alejado, entonces viene fácil el enemigo con cualquier dardo a tu cabeza y dice, estás en lo cierto, tú mereces cosas buenas. ¿Por qué? Porque nos quitamos un poco el casco. O sea, nos alejamos de Dios, es decir, Dios, yo estoy mandando a mi esposa a hacer la obra en tu casa y yo voy a hacer dinero. Estamos trabajando juntos. Vea cómo piensa uno a veces, ¿no? Estamos trabajando, Señor. Y ¿sabes qué? Lo lamentable es que nunca nos dijeron, hermanos, a mí al menos nunca me dijeron, hermano, ¿por qué está faltando a la iglesia? Con que entrara a la iglesia el dinero, está bien, hermano, usted sí. Tuve 2 trabajos, hermano. De 7 a la 1 de la noche llegaba a mi casa. Y yo decía, qué bendecido estoy, Señor. ¿Cómo me amas? Y de su palabra, ni un momento. Sí, me levantaba y Señor, gracias, otro día de trabajo y ya, vámonos. ¿Había alguna diferencia que notara la gente? No. ¿Qué hace la gente hoy en día, hermanos? Yo conozco, ahora que estoy repartiendo lo que hago en mi trabajo, gente que tiene 2 trabajos. Y saben, me platican, es que los gastos, los biles. Y yo me pongo a analizar y digo, claro, ¿no? Yo digo, sí es cierto, le digo, pero no descuidemos nuestra familia, nuestros hijos. Ellos se me quedan mirando como diciendo, ¿y de qué van a comer mis hijos? ¿Ah? ¿De qué se van a alimentar mis hijos? Y yo entiendo a esas personas, ¿sabes por qué? Porque no conocen de Dios. Pero tú y yo que nos decimos conocer de Cristo, de Jesucristo, de su palabra, estamos casi igual. Entonces, ¿qué pasó con mi vida? Llegó en un momento que hasta me dio dolores y decía, híjole, porque el cansancio te va a cobrar factura, no creas que no. Y yo dije, ¿por qué me puse tan canoso rápido? Por lo mismo. Te cobra factura todo si tú no te duermes bien, te desvelas, te malpasas, te malcomes, todo. Si haces eso en tu vida natural, no quiero ni saber cómo está tu vida espiritual, hermano. Entonces, ¿dónde está la confianza? ¿Dónde está el casco de que ya tenemos el escudo? El casco no podemos desprotegernos de nuestros pensamientos. Por eso lo está diciendo, que el casco sea como una salvación en tu vida. Porque también el maligno está aventando en el escudo, te está protegiendo, pero también en tu cabeza. Van a venir ataques en tu cabeza. ¿Dónde llegan los primeros ataques, hermano? ¿Dónde dice Santiago que dónde nacen los pleitos, las guerras? De la mente. Porque el hombre está maquinando en su mente, y de su mente pasan, ¿sabes a dónde? Al corazón, lamentablemente. Fíjate, la misma palabra nos dice, y es bien clara, ¿verdad? ¿De dónde salen los pensamientos, ¿verdad? Los malos pensamientos, si no es de la cabeza? Y usted dice, hermano, ¿y cómo yo me voy a llenar de buenos pensamientos? Estudiando su palabra, meditando en su palabra,
manteniéndote alerta. En sí, el ser cristiano tiene que tener oración, comunión, relación, estudiar. Por eso nos dice, te vas a negar a todas esas cosas. Pero mira, hoy en día es Facebook, YouTube, televisión, todas esas cosas te van a descuidar, hermano. Para muchos es el soccer, muchas cosas, hermano, que sin darse cuenta los cristianos se alejan. Yo les aseguro, viene un día miércoles México a jugar, va la gente aunque se desvele. Pero no vienen a orar porque, ay no hermano, es tarde, dice. Y no nomás pasa, como les estoy diciendo, en una iglesia. Lamentablemente es en todas. Yo me topo con hermanos de otra iglesia, hermano, pues la oración, no hermano, estamos como 5. Vamos a la sección, digo yo, ¿verdad? Al menos nosotros somos 5, pero los demás, imagínense, o somos 7, 8, ¿verdad? Pero donde se dicen 100, 200, que se reúnan 10, 5 personas. Porque el hombre siempre va a poner sus propios conceptos, sus propias opiniones, sus propios razonamientos. Entonces te dije, empezábamos a caminar con estos hermanos. Igual, ¿no? Pues ya estamos bien, estamos trabajando. Y más con las enseñanzas. Pero te digo, hermano, fíjate, de que venga cualquier cosa, una enseñanza, ¿ya? Por eso Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que dar buen testimonio. Tú acuérdate de la palabra que se te ha enseñado. Fíjese. La salvación, fíjese hermanos, del creyente viene por parte de Jesucristo, ¿cierto o no? Nuestra esperanza siempre debe de estar en Jesucristo. Vea lo que dice primera de Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe. Ahí lo dice nuevamente, fíjate, con la coraza de fe, vea, con el escudo, vea, o sea, una coraza que te proteja. Y el amor, que es lo primordial, y con la esperanza de salvación como yelmo. Ve ahí, hermanos. Ya lo dice, ¿verdad? Nosotros que somos del día, o sea, que no vivimos en la oscuridad, sino ¿dónde, hermanos? En la luz, ¿verdad? ¿Qué dice? Mantengámonos alertas, confiando en Dios, amando a toda persona. Vea, cuando dice amor se refiere a todos, no, sin excepción. Nuestra confianza, nuestro amor nos puedan proteger del pecado. Eso es lo que quiere el Señor, protegernos. ¿De qué? Del pecado. Como una armadura, vea cómo lo dice en esta traducción. Y si no dudamos nunca de nuestra salvación, ahí dice, esa seguridad nos protegerá como un casco. Y usted dirá, hermano, la duda es del diablo. Ay, hermano, por Dios, la duda la tiene usted. Yo he visto la duda es del diablo, hermano. Es como yo les pregunto, hermanos, ¿aprendieron? ¿Sí? ¿Alguna duda? Pues sí, hermano, no me quedó claro. Eso es una duda, hermanos. No una duda de que, ay, hermano, una duda, sí, está el diablo contigo. No, seamos, a veces no entendemos las cosas como se nos hablan, hermanos. O en la escuela, cuando tú no aprendías, te decían, a ver, ¿cuántos alumnos entendieron esta raíz cuadrada, esta multiplicación? ¿Alguna duda? ¿Y cuántos se levantaban la mano? La mayoría, ¿cierto o no? Para los que no eran buenos en matemáticas. ¿Ah? Y a poco te dice el profesor, estos son hijos del diablo porque tienen... No. Por eso, hermanos, a veces estamos tan enseñados con filosofías de humanos que si tú dices, híjole, si yo le digo al hermano que tengo una duda, va a decir que es del diablo. No, hermanos, por Dios, que no es así. Por eso dices que si no dudamos, si no tutubiamos, si no nos alejamos del Señor, entonces el Señor que va a estar con nosotros siempre está protegiéndonos como un casco. Eso es lo que dice. Entonces seguíamos por las, digo, tiene que ver mucho la enseñanza, porque esa enseñanza es la que te protege. La palabra de Dios a ti también te protege, fíjese. Esta salvación, fíjese, protege como un casco, dice.
Fíjate que aparte lo que hace la salvación de Cristo, te está cuidando. Porque muchos dicen, hermano, ¿por qué dicen que la salvación se pierde? Usted lo está mencionando ahorita, ¿verdad? Dice, si no dudamos de nuestra salvación, o sea, ¿a qué se refiere? No, o sea, que tú no te tuvieses en esta vida. ¿No? Porque dice, si dudamos de nuestra salvación, híjole, muchos dicen, ¿seré salvo o no seré salvo? Pero yo confesé allá donde me dijo el hermano que confesara. A ver ustedes por qué son salvos. Que alguien me diga. ¿Y qué más? Porque creímos en Cristo y porque hay un cambio de vida. O sea, hay un arrepentimiento, ¿dónde? En tu vida. Aquellos que dicen, Señor, hermanos, eres salvo, ¿no? Checa tu vida, ¿cómo está? ¿Has notado un cambio desde el día que decidiste caminar con Cristo? ¿O sigues siendo el mismo? ¿Sigues caminando igual como en la vida? Entonces te digo, hermanos que caminaron con nosotros y se mantenían, mira, había los domingos de oración, habían jóvenes de todo, se fue disminuyendo hasta llegar a 4 o 5 también. ¿Por qué? Por el curso de vida que uno lleva. De un curso de vida que tú y yo salimos, hermano. Y sin darnos cuenta nos desprotegemos, no somos nosotros mismos que agarramos la madera y dice, ¿cómo pesa esto? Va a dejar al lado. ¿Usted cree que los soldados de aquel tiempo no pesaban, era de acero, todo lo que traía? ¿No pesa, hermanos? Pero ¿sabes qué decía? Si no tengo esto, viene el enemigo y me puede matar, aniquilar. Hermano, si tú te descuidas, viene el enemigo y te puede aniquilar, te puede desviar. Te aleja de lo que Él quiere, de Dios. Y entonces dices tú, yo perdí mi salvación. No, es que tú no perdiste tu salvación, hermano, sino que tú te descuidaste y te alejaste de una salvación tan grande, como dice la Escritura, que Dios nos ha dado. En ningún momento Dios te dijo, ya perdiste tu salvación, dame el lapicero, lo voy a borrar aquí. No, también vas a compadecer un día delante de Él. Es ahí donde el cristiano queda perturbado y dice, ¿seré salvo? ¿No seré salvo? Tengo esta duda. Ay, no, pero la duda es del diablo. No, hermanos. Es malo preguntar, hermano, mire, yo no he visto un cambio en mi vida. Le enseñamos, hermano, tú tienes que hacer esto. ¿Has confiado en Dios? Sí, entonces sigue confiando en Dios, pero ¿sabes qué? En la misma palabra dice el Señor en su palabra en Corintios que nos despojemos de toda ¿qué? Malicia, enojo, iria, rencor, toda fornicación, todo lo que es pecado, hermanos, toda inmundicia, todo lo que no le agrada a Dios, hermano. Mira, hoy en día, pues te digo, el enemigo es astuto, hizo tantas religiones y la gente de ahí salen los ateístas, no creemos en Dios hasta que no vea yo un milagro, que haga algo. Y así el hombre, ¿qué leímos hoy en día en Proverbios? Dice el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. O sea, Dios no existe. Eso es lo que dice la gente que anda en su maldad, en su pecado, ¿sabías? Por eso yo entiendo esa frase cuando dicen, por eso Dios vino, dice, nosotros le alabamos a un Dios vivo. Claro, porque tú estás vivo hoy en día. ¿Sabías o no que tú tienes vida eterna? Que tú tienes vida. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y porque tienes vida, caminas, adoras a un Dios. Hermano, yo no entiendo que vengamos a la iglesia y digamos, vamos a adorar. ¿Estamos vivos, sí o no? O sea, adoremos a nuestro Creador. Exaltemos a nuestro Dios. Y no solamente en la iglesia, dentro, fuera de la iglesia. Eso me hace recordar cuando la iglesia en aquel tiempo fue perseguida
y los entregaban a los coliseos, fíjense, de Roma también, los mataban. ¿Cómo es que los hermanos cantaban ahí? Van a morir y estaban cantando. O sea, que su salvación estaba, eran seguros de decir, híjole, ahora cantaré o no cantaré, seré salvo. No, porque habían creído, su confianza total estaba en Cristo. Su fe, su esperanza, dijeron, aunque nos maten aquí, yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará aún del polvo, hermanos. Pero hermano, ¿cuánta falta nos hace esto hoy en día en la iglesia? Esto lo vemos como algo literal de que, ay, me pongo mi armadura y que así, que se me venga el diablo, me lo echo dos entre. No, hermano, no es así. Si alguien, ¿cómo lo describen en una parte de la Biblia? Dice que el diablo anda como ¿qué? Como león rugiente, buscando en qué momento te descuidas para devorarte. Si Él no tiene compasión como la tiene Cristo de nosotros, Donde te descuides, te arrastra tu vida y te la hace ir cae hasta lo más inmundo, el pecado te arrastra que ni te deja ver tu vida como está. Cuando alguien te llama la atención y dices, hermano, ¿por qué pecaste? Dice, yo ando bien. Ustedes son los criticones, los que no, fíjense, por eso el pecado donde te arrastra, hermano, porque te descuidaste, el casco te lo quitaste y ahora ya no te deja ver la oscuridad en la que andas. Pero cuando tu confianza está en el Señor, fíjese, nos protege aún el mismo casco, su salvación de Dios nos protege a nosotros. Fíjate, hermanos, una salvación tan grande, tan hermosa, fíjense. Por eso dice que no podemos descuidar, hermanos, que tú y yo debemos caminar con el Cristo Jesús todos los días de nuestra vida, hermanos. El Señor Jesucristo vino a los de su tiempo, le dijo, entrar por la puerta, ¿qué dijo? Ancha, angosta, refiriéndose a Él mismo también, por si no lo sabían, O sea, entrar por mí, dijo. Porque, ¿cómo es el mundo? Espacioso y ancho. Y por esa puerta casi la mayoría entra lamentablemente. Pues dije, el ser humano hasta el día de hoy tiene la oportunidad de ser salvo. Todo ser humano. Mi hermano, ahora que trabajo en Brooklyn también, ahí tú puedes ver todas las diversidades de religiones, judíos, islámicos, árabes, mexicanos, de todo, hermano. La forma en cómo que visten, cómo se dirigen, cómo andan, cuando entras a una tienda, qué es lo que hay, qué no hay. Y tú dices, ay Señor, tan diferentes son las culturas de todo, pero todo lo viene a tumbar Jesús, todo el que en Él crea. Todo el que crea en Jesucristo será salvo, dice la Escritura. Todo el que cree en Jesucristo, hermanos. Por eso, cuán importante, tú y yo tenemos una tarea de predicar la palabra de Dios, el evangelio de ¿quién? De Jesucristo. O sea, darle la buena noticia de salvación a cada persona. Claro, no te van a recibir con los brazos abiertos, te van a decir, respeta mi religión. Tú les dices algo y te dicen, respeta mi religión porque yo no me estoy metiendo contigo. A mí me ha topado así. Pero si me vuelve a decir el Señor, háblale, híjole, me va a pegar. Pues, ¿ya qué, verdad? ¿Otra vez? Dios tuvo misericordia de Pablo, ¿sí o no? Y mató a cuantos cristianos. No sé si tú lo habías notado. Que Pablo, cuando llegó a su corazón la salvación, dijo, yo no soy digno de que el Señor tenga misericordia de mí. Si soy el pecador, soy entre primero de todos, dijo. Porque se estaba reconociendo su pecado delante de Dios, hermano. La letra, todo lo que sabía, dijo, no vale nada, no tiene ninguna validez para lo que Dios, Jesucristo, ha hecho en mi vida.
Pero es cuando uno se toma la decisión de servir a Cristo, hermanos. Y él pensaba estar haciendo lo correcto, como hoy en día muchos cristianos piensan hacer lo correcto. Piensan que están haciendo lo correcto. Porque vienen a la iglesia, porque cumplen con el diezmo. Yo traje comida, hermano, ahí está ya. Ya, no que quería comida, no que quería diezmo, no que quería mi presencia. Aquí estoy. No, lo que Dios quiere es que tú cambies tu forma de vivir, tu vida, la que tú llevas en pecado. Eso es lo que quiere Dios. Es duro, ¿no? Pero eso es lo que Dios nos habla a nosotros, a su iglesia. ¿Por qué Dios le sigue hablando todo esto a su iglesia? Para que se mantenga santa, para que se mantenga pura, para que se mantenga fiel a Dios, para que no le gane la corriente del mundo, los deseos de allá afuera. Qué difícil es hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Qué difícil, hermanos. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué dijo el Señor? Muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿sabes? Porque hoy en día todo el mundo se llama ¿qué? Ser cristiano. Y eso es que dice poco. ¿Quién los escogió? ¿Yo? ¿Usted? Fue Dios, fue Cristo. Muchos vendrán aquel día en mi nombre, Señor, yo hice milagros, yo hice prodigios. Pero yo no te mandé a eso. ¿Sí saben que Dios no nos mandó a hacer milagros, ni a hacer prodigios, ni todo eso? Y dice, hasta prediqué en tu nombre, dice. Dice, no te conozco. ¿Qué le dice? Porque vean lo que le dicen las palabras después. No te conozco. ¿Hacedor de qué dice? De maldad. A echarlo al lago de fuego. ¿Por qué? Porque aunque se quería justificar que era un hacedor de qué? La maldad, como la demás. Hermano, cuando tú lees la Biblia dices, wow. ¿Por qué el Señor le hablaría? Pues si Él dijo que hizo milagros, hizo de todo. Pero era hacedor. ¿De qué? De la maldad. ¿Relacionado con quién, hermanos? Con el pecado, con Satanás, con todo. Con la mentira. Hermanos, de verdad que vivir la palabra de Dios va a tener que costar nuestra vida. Por eso, pero dice, pero la salvación te va a mantener ahí. La salvación del Señor, o sea, no se pierde. Seamos nosotros los que nos alejamos, ¿cierto o no? ¿O en qué momento Dios dice, te da la espalda como nosotros se la hemos dado a Dios? A ver. Nunca. Dios dice la palabra del Señor que Dios sigue siendo fiel y Él es fiel por la eternidad. Somos nosotros lo que nos cuesta seguir caminando con Él, porque no hemos renunciado a nuestra vida, no hemos tomado la armadura de Dios como se debe. Y en un ratito queremos, con una oración, que el pastor le deshaga todos los problemas por arte de magia. El Señor te manda a congregarte, a orar, a consagrarte, para que cuando vengan esos días malos, que dice, podáis, aquí lo dice, podáis estar, ¿qué? Firme. Fíjese. Lo dice en el 13. Dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podéis resistir. ¿Dónde, hermanos? Usted léalo, traigo la Biblia, ¿no? ¿Quién trae Biblia aquí? ¿Qué dice el 13? A ver, alguien que lo lea por ahí, porque va a decir, hermano, no está. A ver, de los que traen Biblia, electrónica o la que sea, pero léalo. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Ahí está. ¿Qué dice? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, dice, para que podáis resistir en el día malo. ¿Qué dijo el Señor que íbamos a vivir en estos últimos tiempos?
los días más malos que no te imaginaste. Y dice el Señor, y habiendo acabado esto, o todo esto, o todo, ¿verdad? Habiendo acabado todo, estar, que nos demanda el Señor, estar firmes. O sea, no te confíes y decir, ay, ya lo sabía que el Señor no, estar firmes. Si siempre tiene que haber algo en nuestra vida, hermanos, es la humildad, el reverenciar siempre a nuestro Dios, no exaltarnos. Hay un ser que se quiso exaltar y fue de rastreador de allá arriba también, quiso hacerse más grande que Dios. La palabra de Dios dice que somos polvo, hermanos. Somos polvo tú y yo nada más. Pero Él es nuestro Dios. Oh, dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y si aún del polvo, ¿qué dijo? Él me levantará. ¿Qué confianza, hermano? La verdad que hay que estar confiados, de verdad. Y si, mi salvación no viene de mí, sino viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿No dice así el salmista? O alzaré mis ojos a los montes, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Por qué hace una referencia? Alzaré mis ojos a los montes. Pues los montes son grandes, los collados, ¿no? Porque ahí era donde iba la gente a correr por una salvación, ¿sabía usted? En aquel tiempo se iban a los collados para encontrar una salvación, un refugio. Por eso dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Y qué dice? Mi socorro viene, ¿de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, ¿dónde crees que viene tu socorro? Todos los días. En nuestra vida somos atacados, hermanos. Si tú y yo esa armadura no la tenemos bien puesta, se nos atacan daños vitales. Mira, y te comentaba de los hermanos, pues las enseñanzas. No tome medicina, confiese que está bien. Ya se nos adelantaron casi 2 hermanos de los que yo conozco. Te hago un énfasis fácil y claro. Si una niña, ¿verdad? Como yo vi un video, naces con un problema en los ojos y no puede ver, ¿es bueno orar, sí o no? Sí, ¿no? Pero si te dice el doctor, bueno, le podemos encontrar una ayuda, que podemos operarla para que vea, para que pueda ver, perdón. ¿Y tú como cristiano qué dirías? La oración. La oración lo puede todo. Espérate. Claro, la oración sí lo puede, ¿verdad? Y no es la oración en sí, es cómo ora uno y qué le dice al Señor, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque muchos les enseñan, no, hermano, no necesita la medicina, usted con que ore. No, espérate. El Señor hace sanidades aún por la medicina, con hierbas y aún con su misma palabra. ¿Sí sabías, no? Yo te estoy poniendo este ejemplo. Ok. Si eres sensato, dices, está bien. El doctor dice que hay una esperanza, ¿no? Pero no ponga su confianza en el doctor. Espérate. Dios usa a los doctores. ¿Sabías o no? Ok. La opera. ¿Qué debemos hacer nosotros? Poner la confianza en Dios de que pueda salir bien. Un ejemplo, no sale bien. Ya ve, le dije, hay que poner la confianza en Dios, dice. El doctor, ¿quién es? Nada, dice. Estoy hablando de un extremo, después voy a hablarlo. Pero ¿qué tal si sí ve después? Porque si se supone que el doctor está estudiando y dice, bueno, ese problema que tiene esta niña se puede operar y puede ver nuevamente bien. O sea, que el doctor está estudiado en qué? Medicina, ¿cierto o no? Entonces se supone que tú estás estudiando la palabra, tienes que tener más conciencia y ser más sabio en la palabra de Dios y decir, gracias Señor por el médico, por la medicina que hay hoy en día. Y no es que tu confianza está en la medicina ni en eso, no, tu confianza está en Dios, pero Dios usa esos medios muchas veces, hermano. Como te di 3 ejemplos, como puede usar la medicina de los médicos, medicinas herbales, o como puede usar la misma palabra, Señor, solo saben cuándo, cómo y dónde y cuando quieren.
¿Tú sabes que Jesucristo sanó con lodo para que viera un ciego? Eso solamente lo hizo Jesucristo, ¿eh? ¿Cierto o no? Te estoy dando un ejemplo que está en la Biblia, hermano. No que te estoy sacando del Corán ni nada de eso. Estoy diciendo lo que dice la Biblia. Es más, hasta uno también que era, como le digo, hasta que desciendas allá abajo, con el agua que toques vas a ser salvo. ¿Cuándo voy a llegar si llegan antes otros que yo? Pues sí, lo mismo, ¿verdad? Y fue ayudado por un ángel para que llegara hasta allá abajo, hermanos. O sea, fue ayudado por Dios mismo. Entonces, te estoy diciendo, entonces, ¿cómo sanó Jesucristo a un ciego? Con lodo. ¿Qué usó el Señor Jesús? Lodo. Y eso solo hizo Jesús, ¿eh? Así que no me vengan hoy en día que vamos a usar lodo para... Por eso Dios, hoy en el tiempo que estamos, usa a los médicos. Usa a los médicos, fíjate. Aún Dios se glorifica en todo eso. La niña es operada y ve los ojos. ¿Sabes por qué te lo estoy diciendo? Porque vi un video. Te conmueve. Gracias a Dios nuestros hijos ven. Ver a una niña que por primera vez vea al mundo cómo es, los colores y todo. Si nomás mi hija, que le dijeron que tenía un ojo mal y le pusieron los lentes y dijo, ya veo de color, dijo, imagínate, hermanos, los simples anteojos. Y no hay por qué darle gracias y glorificar a nuestro Dios, ¿sí o no? Pero a veces el cristiano es tan aferrado por las enseñanzas que lleva, hermano, por eso te dice el Señor, tu confianza debe estar en Dios, en su palabra. Esa salvación que tú tienes, nadie no es que se pierda, no es que te la robe, no es que Dios te la quite, tú mismo eres el que te alejas. O sea, te descuidas de ponerte el casco y eres fácilmente blanco del enemigo, atacado, y te desvían. ¿Por qué? Por ideologías, por pensamientos, porque decir, ay, me voy al fuera, voy a hacer dinero, ¿verdad? Como te dije yo en mi ejemplo, y nadie te dice nada en la iglesia, hermano. ¿Qué está haciendo usted con su vida? A mí me da mucho, ¿verdad? Hermano, usted siempre que nos ve, hermano, siga adelante. Porque es lo único que te puedo alentar con la palabra de Dios. Yo te puedo regañar y decir, a ver, ¿por qué me gusta la iglesia? Yo no puedo sacar mi cinturón como mis hijos. Tú eres hijo de Dios, no mi hijo. Pero sí eres responsable del rebaño que Dios me ha dejado aquí. Por tanto, me toca exhortarte con la palabra de Dios. Por eso es muy importante, hermanos. Dices tú, ay, ¿qué será de nuestras vidas? ¿No? Ay, sientes que te viene el mundo encima. Pero cuando estás firme, cuando estás, como dice aquí la escritura del 17, tomar el yelmo de la salvación, estás con un casco, con los pensamientos no tuyos. ¿Qué dice la escritura? Llevar todo pensamiento cautivo, ¿a quién? ¿A la obediencia de quién? De Cristo Jesús. Analizar, Señor, este pensamiento no es bueno. Claro, el Señor te dice, no es bueno. Pero imagínate, hermano, pero te estoy diciendo, ok, te acabo con esto. La niña ve, entonces Dios no se glorifica usando al médico, pero tú confiado. Hermanos, tu esposa tiene un problema. Tú oras, ¿no? Señor, haz tu voluntad. Glorifícate en la vida de mi esposa, ¿verdad? Los doctores. Yo veo un ejemplo de nuestro hermano Tomás, un grande milagro, y no andamos publicando, ay, qué milagro, no. Le dijeron un día a su esposa, sabe que usted no puede tener hijos nomás. ¿Cómo lo recibes tú? ¿Te duele? Eres ser humano, ¿sí o no? Te afliges, te puedes... A veces hasta puedes pensar y decir, ahora, ¿qué hago yo? ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a Dios? Nada. Lo único que tienes que hacer es confiar en Dios y darle gracias a Dios. Cuando tú glorificas a Dios y dices, Señor, gracias, acepto todo lo que es tu voluntad. ¿Sabe qué? Tiene una hija ahora. ¿Quién lo hizo, hermano? El médico hasta pudo ver, hijo, pues yo le dije que ya no iba a tener hijos, y a lo mejor puede que nomás tuvo uno. Hay hermanos que no pueden tener ni tan siquiera un hijo.
y así le son fieles a Dios. Los que tengamos 1, 2, 3, 4, somos agradecidos, ¿sí o no? Porque tienes un hijo. Pero eso es muy importante. Entonces, ahí donde tú dices, tu pensamiento no vaga, no se va, sino dice, está permaneciendo en el Señor, y dices, gracias, Señor. Estás protegido, porque hermano, sí, en nuestra humanidad puede que quisiéramos buscarle remedio a todo, ¿no? Pero le decimos, Señor, gracias. ¿Ah? Gracias, Señor, porque es una salvación tan grande, tan hermosa, la que tú nos has dado a nosotros, y que tú y yo no podemos descuidar, hermanos, fíjese, ¿Qué es una armadura? ¿Para la protección de qué? Del creyente, fíjense. Fíjese. El Señor también nos dice, ¿verdad? No vamos a hablar hoy en día, pero tú tienes una armadura, ¿verdad? Nos dio la armadura el Señor, pero al final acaba también hablando, dice ¿qué dice? Que estar ¿qué? Orando, ¿cierto? O sea, nosotros debemos ser balanceados en todo. Cuando tú oras, tú lees la palabra, tienes una comunión con Dios, una relación con Dios. O sea que todos los días de tu vida tiene que estar Dios, hermanos. ¿Me entiendes? Todos los días de tu vida, desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Cosa que muchas veces no hacemos. Orar, tomar 5 minutos. ¿Cuánto te toma ir al baño en tu trabajo? 5 minutos, ¿no? ¿Cuánto comes? Hasta 1 hora, ¿verdad? Y tardándote no comes 1 hora. Mínimo te comes, ¿cuánto? 20 minutos, 25, ¿no? Si tu trabajo te dan media hora, ¿verdad? 35 minutos, 10 minutos, ya tienes para orar o para leer la palabra. Pero ¿sabes qué hacen muchos? Tienen hasta 1 hora, y ¿saben para qué lo usan? Para ver el Facebook, para ver otras cosas que no edifican su vida. Y todavía lo peor, llegan a su casa y siguen viendo lo mismo. ¿Qué nos quiere hablar el Señor en este tiempo? Vivimos en un tiempo de tecnología, hermanos. ¿Tecnología es mala? Pregunto. Había un refrán que subieron, que el teléfono se hizo para hablar con los que están lejos de ti, pero hoy en día el teléfono te aleja de los que están cerca de ti. ¿Cierto? ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque lo vemos que todo el mundo con su teléfono, en el trabajo, en la escuela, en los estudios, en el hogar, donde sea. Yo me he dado cuenta y yo lo he vivido y digo, ay Señor, ¿qué hice, no? ¿O qué estoy haciendo? A veces mi esposa me codea o yo la codeo. Porque debemos como que mantenerlo. No es que sea malo, sino siempre hay un momento adecuado. Siempre hay un tiempo. Como el tiempo que el domingo pasado, hermano. Estamos comiendo, estamos compartiendo, ¿sí o no? Estamos dialogando entre nosotros, hijos. O sea, ahí está el amor de Dios, está. Pero imagínense que todos los hermanos estuvieran con su teléfono y hasta el pastor. Qué ejemplo, ¿no? Es irreverente a veces que en la iglesia traemos nuestros teléfonos aprendidos y suena y corremos corriendo. Yo quisiera verte un día allá con tu abogado, allá con el juez, sonándote el teléfono y salir, espérame, juez, ¿sabes qué? Te vas para la cárcel o te saca, así de simple. Que tengamos más reverencia en aquellos lugares que la misma casa del Señor, o donde nos reunimos nosotros, hermanos. Y no es que sea malo, póngale en vibrador o póngale su mensaje de voz, dígale, si es emergencia llama al 311, dice, luego te llamo yo, diga, ¿verdad?
Sí, porque a veces no es porque a veces es, hijo, ¿verdad? Tomás, ¿dónde dejaste la llave? Hermano, por Dios, nomás para eso. Estoy alegolando, hermano, no voy a creer. No, que me llamen a mí, ay, ¿cómo estás? Hermanos, por Dios. Yo no creo que Dios te va a llamar por teléfono, ¿sí? Porque hoy en día está cantos que él llámale por teléfono, que si la línea está ocupada, cosas que a veces inventan los cristianos, ¿no? Que llámale por teléfono, que yo sé que a lo mejor lo doble de hermano, porque vivimos una actualidad de esa, vamos a componer cantos de esos. ¿Qué nos dice la Escritura? Que mejor entonemos cantos, himnos, cantando salmos, ¿en qué? Entre vosotros. ¿Y a qué voy con todo esto, hermano? Pues que todo eso lleva a lo que tú estás viviendo. Tu cabeza está protegida con pensamientos, con ideas, con doctrinas, con enseñanzas doctrinales muchas veces en la iglesia que parecen ser doctrinales, pero no lo son, hermanos. Pues te digo, una de esas es que te dicen, hermano, tenga los trabajos, vaya. No puedo hacer posible que tenga más preocupación porque vayas a trabajar que te vean congregándote, hermanos. Muchos son así. Vaya, trabaje y traiga para la obra. Yo no sé, en la Biblia dice David, es mejor estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Es mejor un día en tu casa. Y que hasta el día de hoy nos llega, ¿no? La palabra de Dios, ¿eh? Y David no dijo, lo voy a escribir porque se oye bonito. No, no. Dios conoce al ser humano. Es mejor estar un día en tu casa. Y fíjate cómo dice, que 1000 fuera de ellos. Que alejado, que apartado de ti. Que buscando, hermano, es que usted no va a pagar mis biles. Claro, yo no. Hermano, es que usted no me va a dar los gustos que a mí me gustan. Hermano, ¿y usted cómo sabe que no voy a la iglesia? Sin tú darte cuenta, pues que no estés descuidando a la iglesia, pero estás descuidando a tu familia. Yo iba a la iglesia, iba al trabajo, pero mi familia la llegaba a ver en la noche y dormida nada más. ¿Qué comunión, qué relación tenía con mi familia? Ninguna. Qué duro es para el ser humano hoy en día dejar sus deseos, sus cosas. Pero lo más triste es que los cristianos hoy en día no dejen de hacer lo mismo también que los de allá afuera. ¿Por qué? Porque nos hemos quitado la armadura. Cuando dice el Señor, vístanse de toda la armadura para que puedan resistir en el día malo. O sea, no es como se dice, mano, ponte la armadura porque vamos a ir a pelear, vamos a ir a guerrear y vamos a dar 7 vueltas aquí en la iglesia para que los muros se caigan espiritualmente. Y parece doctrinal, ¿no, hermanos? Que se oiga todo esto, ¿verdad? Y empiezan a gritar y que se caigan los muros y que no sé qué tal. Hermano, puedes derribar tu propio muro de tu Facebook tú mismo y quieres derribar un muro de allá de no sé quién. No puedes derribar el muro que te deja el no amar a tu hermano de al lado y quieres tirar con 7 vueltas como es que así como hicieron en Jericó. Mano, ya. Nos creamos a veces tan bíblicamente que no. Si no, si quieres que te pues agarra la palabra de Dios y debo amar a mi hermano, a mi prójimo como a mí mismo. Si de verdad quieres ser bíblico. Pero ni ese muro en que tú y tu hermano te dividen lo puedes tirar. Lo puedes tirar. Y tú ya andas dando vuelta aquí en la calle. Y hasta más vas con tu cuernito y todo eso, ¿verdad? Y no es que me estoy mofando ni sobre todo burlando, no, porque digo basta.
Un cristiano verdadero se ve los frutos en su vida. No necesitas andar pregonando, ni que aquí, ni que no. ¿Verdad? Lo que necesita la gente, ¿verdad?, es ver que tú de verdad le sirves a un Dios vivo, verdadero. Para que después no te pregunte, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la buena, la que tiene la palabra, la que dicen que va a venir? Cuando ven tu vida cambiando, hermanos. Cuando ven a Cristo, que es lo que quiere, que Cristo quiere que reflejemos a Él mismo en nuestra vida, hermanos. Pero si no andamos ni con armadura, ni con nada, y ya queremos derribar, va a haber guerra espiritual y del diablo y los demonios, y los atamos, y los atan, hermanos, y en los 8 días andan desatados. O sea que los demonios tienen más fuerza, ¿no? Porque se te vuelven a desatar a los 8 días, 15 días, 20 días. El Señor dijo, nuestra lucha, ¿verdad? Aquí Pablo le dijo, no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Y esos principados van a querer desviarte, van a querer alejarte de Dios, van a quererte verte tirado. A ti primeramente. Pero si Dios te ha dado una armadura, póntela y camina con ella hasta el día de su venida, hermanos. Ahí le vamos a dejar, porque iba yo a entrar en la espada, pero eso es para otro tema. Yo creo de aquí 8 días, ¿verdad? Más. Y la espada dice, vamos a terminar, del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí le vamos a dejar y vamos a continuar la próxima semana. Y este también creo que se va a llevar hasta otro tema, otros 2, ¿verdad? Es muy importante, hermanos, que usted y yo sigamos caminando en el Señor. Busquemos cada día de Él. No nos alejemos. Por eso dice, pónganse la salvación como un casco. Fíjese aquí en esa traducción. Pónganse la salvación como un casco. O sea, que la salvación no es de ti, es de Cristo, que Jesucristo está en ti, en tu vida. Tú estás esperanzado en Jesucristo. Vea, voy a terminar aquí, ¿no? Ya lo leímos, 5:8, perdón. Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra, entra en el alma y el espíritu, entra en la articulación, la médula del hueso, deja descubiertos nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Señor, te damos gracias porque eres bueno, maravilloso eres tú. Si alguien es fiel y misericordioso y lento para la ira, ese eres tú, mi Señor. Gracias, gracias porque nos hablas para que encomendemos nuestra vida siempre a ti, para que, Señor, enderecemos nuestros pasos, para que la sabiduría siempre sea tuya y no la de nosotros, Señor. Dice la Escritura, ¿está falto alguno de entre vosotros sabiduría? Pídasela a Dios, que se la da sin reproche. Pero es buscándote a ti, honrándote a ti, mi Dios, teniendo el temor tuyo en nuestro corazón, habitando en ti, mi Dios. O sea, todo está en ti, mi Jesús. Todo debe de estar en ti. Señor, si tan solo supiéramos que en ningún momento tú te apartas de nosotros, te alejas de nosotros, sino que en todo momento estás con nosotros. Le dijiste a tus discípulos, me iré yo, pero no los dejaré huérfanos, los dejaré el Consolador, el Ayudador, el que les va a enseñar las cosas que tienen que aprender y cómo vivir en esta vida. El Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, mi hermano. Es el Espíritu de Dios que llevas en ti, está morando en ti. Piénsalo, hermanos. Mora en ti, en tu corazón. Nunca estás solo. Gracias, gracias, mi Dios, por hacernos recordar todas estas cosas tan hermosas, de que no nos abandonas ni nos dejas solos, ni mucho menos estamos huérfanos, dijiste, mi Señor. Gracias. Ayuda a mis hermanos a que cada día se alimenten de tu palabra, se afirmen, busquen de ti cada día, mi Dios. Sigan hacia adelante. Van a venir tal vez desánimos, quieran venir cosas de su vida, pero ahí tienen la armadura puesta en sus vidas, mi Dios. Gracias te damos, Señor,
por todo lo que tú haces y sigues haciendo en nuestras vidas, por la forma en que nos hablas, nos corriges. Vemos tu amor tan grande, tan inmenso en nuestras vidas. Te damos gracias y recibe siempre toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén.